Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Mi primer saludo a la gente de Rosario, que nos está siguiendo y que me llamaron por teléfono la semana pasada. Y que me pidieron una serie de intérpretes. Voy a tratar de contactar con Abel Córdoba para ustedes, para que llegue hasta Rosario, Abel Córdoba, que fue cantante de la orquesta del padre de la gran intérprete y compositora argentina cuya casa visito hoy. Estamos en pleno barrio de Almagro, en la calle Medrano, muy cerquita de lo que era la maravillosa confitería de Las Violetas, hoy lamentablemente cerrada. Como muchas otras cosas de Buenos Aires, de las cuales vamos desarrollando progresivamente ese afán de mutilación que nos rodea y que lleva a liquidar los grandes monumentos históricos que son el patrimonio de la ciudad y sustituirlos por fórmicas. No tengo nada contra la fórmica, pero sí estoy en contra, y ustedes lo saben, de que no se preserven y se conserven en la medida de lo posible los grandes lugares porteños que son emblemáticos y puntos de referencia. En el año 39, año en que yo nací, debuta una orquesta conducida por un pianista sobresaliente. Este señor se llamó Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese es todo un mojón en la historia de la música argentina. Por entonces, cuando transcurre mi adolescencia, tengo el privilegio de ver a todas esas orquestas, a todos esos músicos en acción, en un verdadero fluir competitivo de orquestas y estilos, sana competencia, tratando de arrimar cada cual su propio público. Y en un torneo de cantores y de grandes músicos que actuaban en la ciudad de Buenos Aires. Hoy eso ya no existe. Entonces, otros países del extranjero que tienen un interés enorme en nuestra música popular empiezan a capturar, a llevar, a bucear en la historia del tango para trasladarla a sus países, mientras en una gran medida el movimiento renovador del tango está detenido, y esto no es producto de una política oficial, sino que es una carencia de mecenazgos y de padrinazgos y de protección a lo mejor que tenemos nosotros, la cultura argentina, y lo que nosotros hace la cultura de Buenos Aires. En el año 1997 escribí esta nota que el diario La Nación, cuya columna Alma de Bandoneón conduje durante más de un año y medio, tituló Tango entre Rimmel y Rouge, que cuenta la historia de una gran mujer, hija precisamente de este gran director, cuya casa visito. Es una historia fascinante. Ella es un personaje llena de matices y de calidades, de una gran sensibilidad humana, una gran dulzura personal. Encantadora señora, que hemos tenido el gusto de visitarla en su casa y que nos reciba. Así que ahora, a lo menos ya saben de quién se trata y me voy a sentar al lado de ella. Qué gusto grande que me reciba en su casa, ¿verdad? Un gustazo. Habíamos tenido el gusto de charlar en mi estudio hace 2 años cuando hicimos esa nota para La Nación, y que había una factura pendiente, que era una entrevista por televisión. Sí. Estas cosas que uno anda con usted con tantas cosas, yo con tantas otras, y bueno, pero lo cierto es que hemos podido hacerlo y va a quedar este testimonio para la televisión y para otros tipos de organismos que van a recoger esto para sus archivos, que para eso uno trabaja.
Bueno, para que queden registros, por lo menos. Que queden registros de orquestas. Usted también estaba pensando, cuando hablaba de su padre, que comentaba Oscar del Priore, que es un hombre de tanta autoridad, que es tan excelente comentarista, en una nota muy linda, en una revista, que no quedaban testimonios de la época de su padre inicial, que no había discografía, y que en Argentina no ha recogido el testimonio. Es decir, lo que no sucede en los Estados Unidos con esa avidez por recoger los testimonios, audiciones radiales, ha quedado pocos registros. Y como yo tengo una formación registral, quiero que esto quede como otras cosas más, en el recuerdo de la gente y de la memoria. Vamos a hablar de sus comienzos. Vamos a hablar de sus inicios, vamos a hablar de su casa. Porque me parece que es inviable poder iniciar un reportaje a usted si no, un reportaje o una charla a usted, si no hay previamente una ubicación en tiempo y forma de lo que fue su casa, su familia, su padre y su madre. Sí, sí. Hábleme de ellos. Bueno, yo me eduqué en un matrimonio, en una familia de trabajadores, porque mi papá le costó siempre conseguir trabajo desde sus comienzos, no después, antes, pese a que estaba todo un entorno favorable y con un tema que lo había tocado de caro, que era el tango recuerdo. Seguro. ¿No es cierto? Que quedó en la historia como un clásico. Seguro. Tantos otros temas, ¿no? De otros compositores. Sí, pero ese tango en especial. Sí. Pero, bueno, mi mamá estaba tratando de ayudar en todo lo que podía porque creyó en él. Vivió enamorada de su marido, fue su primer amor y último, no hubo otras cosas. Mi papá siempre se dedicó a lo que él quiso, también gracias al esfuerzo de mi mamá y después mío, ¿no es cierto? Porque todo hace a una persona, cuando uno tiene un entorno favorable, como mi papá tuvo en su casa con su madre, mis abuelos, sus hermanos, que estaban tocando el tango ese, que es tan lindo que era recuerdo. Seguro. ¿No? Entonces nosotros también, a mí me educaron y también, como yo tuve la vocación también músico, entonces me sentí muy identificada con él y bueno, empecé a comprender y siempre vi que fue un hombre que luchaba por conseguir y para que le mantengan su trabajo y después por problemas políticos e ideológicos, que también todo el mundo lo sabe, eso... le costó mucho su ideología, ¿no? Le costó mucho tener su ideología, le costó, sí. Nadie estaba de acuerdo. Él solo está de acuerdo con él, pero no importa, lo que a mí me queda de eso es que como mi papá fue un hombre honesto, seguro, muy honesto, yo no sé, como muchos otros de su ideología también fueron honestos como otros que no lo fueron. Obvio. ¿No es cierto? Eso queda descartado. Entonces yo confiaba y apoyaba y me dolía lo que a mi papá le pasaba. Y mi mamá, habíamos alquilado, yo era chica, una casa en la calle Alvarestoma, donde yo ahí me crié, hasta me casé y quedé embarazada de mi primer hijo, Valdito. Y había muchas piezas. Primero lo queríamos para nosotros, y cuando venía el problema económico, mi mamá la alquilaba, subalquilaba, y cocinaba y le lavaba la ropa, y se trataba de ganar y amasaba. Yo a mi vieja la vi amasar de todo, postre, todo para la casa, para que no faltara, nunca faltó un plato de comida, un sacrificio tremendo, una mujer que ha luchado terriblemente para que mi papá pudiera seguir su carrera, su profesión, alentándolo conmigo al lado. En fin, fue muy unidos, muy solidarios, no solamente mi mamá y yo, sino la familia de mi vieja también, ¿no es cierto? Cuando ya habían muerto sus padres y demás, ¿no es cierto? Todos apoyábamos a mi papá. Y fue una familia muy trabajadora. Y yo recuerdo de la infancia que mi papá tenía un gran cariño por los pibes, por los chicos. Mi casa estaba llena de pibes. Mi mamá
preparaba en una olla de repente la leche, porque había otros más pobres que nosotros. Seguro. Entonces, cuando tenía la leche, preparaba una olla y le ponía unas barras de chocolate con un poco de maicena y con la cuchara ahí. Y venían los pibes a tomar el chocolate. ¿Eh? Venían los pibes a tomar el chocolate. Venían los pibes así, una tarde, o las chicas amiguitas del colegio, que venían a jugar, y mi mamá siempre tenía alguna cosita que ella hacía con sus manos, bizcochuelos, galletitas. ¿Todo esto dónde pasa? ¿En Villortúzar? Villortúzar, donde yo nací. Hábleme un poco de Villortúzar, cómo era Villortúzar. Y es hermoso el lugar, es pegado a Chacarita. Pegado a Chacarita. Pegado a Chacarita. Yo nací 14 de julio, 11-11, frente a la plaza, 25 de agosto. Ahí donde jugábamos con los pibes y corríamos y tocábamos timbre y nos escondíamos atrás de las plantas. Y bueno, y ahí también hice el colegio en la calle Rossetti, toda la primaria, donde una vez me escapé por la ventana. No. Sí, escapé por la ventana. Pues yo era muy traviesa y muy inquieta, como decía mi viejo, ¿no? Ella es inquieta, que no tiene nada que ver con que sea mala. Empezaba el viejo enseguida. Y ahí llovía mucho, había días que eran varios días que estuvo lloviendo con tormenta grande y los guardapolvos no se secaban. Ustedes se acuerdan que las casas eran abiertas, seguro, sin techo, como decía Lepera, el toldo de estrella tenía. Claro. ¿No? Y entonces ya no tenía el guardapolvo, listo. Entonces mi mamá me mandó de particular para que no falte. Y yo jugaba en el patio cerrado, yo agarré a San Martín por mi cuenta, el busto de San Martín. Entonces la maestra del año anterior, que en ese momento había superior, me paró y me puso en penitencia al lado del aula de ella. Y mi maestra de segundo había faltado. Entonces me dijo, ahora se queda acá en penitencia y levántese esa media, porque yo estaba hecho un desastre, como todos los pibes. Y ahora cuando toque el timbre viene a mi aula y le voy a tomar una prueba. Cuando me dijo así, dije yo, ¿por qué yo ya pasé a segundo grado? Entonces, cuando antes de tocar el timbre, yo vi que ella se fue, y mi papá siempre me dijo, cuando a vos te hacen algo y no te gusta y ves que es injusto, y ves que no podés, no te mandás a mudar. Claro. Eso siempre me quedó, y siempre lo hice. Siempre lo hizo. Sí, eso es algo que está en mí. ¿Cómo era, Beba, la militancia de su padre? Es decir, usted se cría en un lugar en Villortúzar, todas las correrías de chico, el colegio, su padre que era un músico, salía a trabajar, que formaba su orquesta. ¿Dónde ensayaba? ¿En casa o afuera? En casa. En casa, ensayaban todos, venían acá. Venían todos a casa y su madre se formó allá. Preparaba cosas para ellos y toda la historia. Fantástico. Pero paralelamente estaba el tema del pensamiento, de la corriente del pensamiento que su padre simpatizaba. ¿Cómo era la actividad de él? Yo me acuerdo que usted me contó alguna vez que a Stalin lo llamaba Papá Stalin. Papá Pepe. Papá Pepe. ¿Se reunían los camaradas en su casa? Sí, venían poco. Por lo general mi papá no le gustaba tener la casa para que vengan gente de afuera, o que cada cual toque el timbre y entre como si estuviese o hacer grandes reuniones. Tenía que ser algo muy puntualizado para que mi papá, no fue de traer amigos de la casa, no. Venían gente, poetas, pintores, así cuando había una reunión y cambiar opiniones o para hacer una letra de tango, se juntaban ahí, siempre por trabajo, ¿no? Por trabajo, por ideología. Bueno, sí, venían gente, y recuerdo cuando lo del doctor Ingalinela, Rosarino, fue terrible eso. Y yo siempre recordé eso, ese asesinato, siempre lo recordé, como otros también, pero eso me pegó mucho. No sé si me sentí que le podía pasar a mi papá eso, de desaparecer, sacar a un padre de una casa y morir torturado sin saber dónde está. Pero eso pasaron en todas las épocas, porque yo veo que desaparecen 3, desaparecen 30.000, es terrible por tener una línea de pensamiento y algunos por no tenerla, por no estar de acuerdo con la oficialidad, ¿no es cierto? Y que no está reunido con el arte, claro, ni con la ciencia. Ni con la ciencia. Porque acá lo importante es, más allá de lo que se piensa, es cuál es la concepción sobre el arte. Porque todos tenemos líneas de pensamiento, públicas o no. Pero eso no nos invalida
para tener una coincidencia en el marco de ciertas y determinadas disciplinas, en el caso puntual nuestro, el tango. Pero fíjese que nosotros tenemos, perdone, Sí. Nosotros siempre, yo me eduqué en la música clásica, me formé y ahí están todas las sinfonías, Sí, todas sí, las sí, sonatas, sí, sí, todo sí, lo sí, que sí. puede haber está, y los directores. Y había directores y pianistas que estaban de acuerdo con la línea fascista y otros que no. Y en mi casa están todos. Están todos. Están todos y nos emocionan la manera de interpretar, la manera de decir. Nosotros vemos al músico. Entonces mi papá dice, este es así, este es... puntualizaba, pero nunca dijo, no, a este no lo escuches, al otro no. No, eso es terrible. Musicalmente, artísticamente sería tremendo. El tener conocimiento, es negar una parte de la historia. Yo no sé, bueno, la ideología, Toscanini no tenía una ideología fascista, pero creo que Von Karajan más o menos tenía una línea distinta, pero son dos grandes que es imposible dejar de escucharlo y como elegían. Yo considero que esto es así. Eso es así. Formación clásica, musical, al inicio, ¿cuándo empieza Beba Pugliese a interiorizarse, a identificarse, más allá del que usted nace en una casa de tango, nace en estado de tango? ¿Cuándo empieza este instrumento a recibir sus primeros pulsaciones, las primeras pulsaciones suyas, en sentido de su relación personal entre Beba Pugliese y el piano? ¿Qué época podemos remontar? El piano siempre, yo me conozco. Piano, pero usted clásico primero. Siempre, siempre. ¿Cuándo llega el tango? Y yo llego al tango por unos amigos en el teatro, yo trabajaba en el Teatro del Centro, y vinieron a decir que a ver si querían hacer una obra prohibido pisar el tango, y que yo haga la dirección, y dije, mira, digo, vos... Usted era actriz. No, yo tocaba, y después debuté como actriz en Esperando la carroza, que fue la primera que hizo la nona. Sí, claro, me acuerdo de su papel incluso. Sí, que lloraba papá ese día, pobrecito. Y vinieron, entonces dije, no, mira, digo, si vos querés, pues yo iba a bailar siempre. Yo bailaba, yo milongueaba todo. Sí, de usted es muy milonguera. Muy milonguera. Y inclusive bailé en Japón, fue una sorpresa. ¿Bailó en el escenario? Sí, sí. Usted baila en va a la Carencia mucho, Yo iba ¿no? a la Carencia cuando era más pibe, iba al Club de Sporting, iba a Estrella Maldonado, a Villa Malcolm, Sí. a todos los clubes. Y ¿Al después sur iba- de la no va? No, ese quedaba más lejos. Se llama Alex, claro. Pero después iba donde estaba mi papá, a los clubes grandes, ¿no? Claro, ese es Miyuquiza, eso. Sí, no que queda cerca de Yurquiza, pero nosotros tirábamos más para el lado de colegiales. ¿Se hacía la barra? ¿Se Sí, armaba la teníamos barra? barras grandes, sí, Una yo barra. tenía muchas barras. Allá. Sí, muchas. Yo estaba en todas las barras, ¿no? Ah. Hasta la de San Telmo había una que no tiene nada que ver. Chicas que hacíamos los asaltos, que en esa época se hacían asaltos en las casas, que mi mamá hacía las pizzas con otras madres y estaban en la cocina y nosotros poníamos guirnalda en el patio y bailábamos a rolete con los chicos amigos. Vamos al tango y seguimos en la descripción del personaje. Hagamos un tango el que guste a usted.
¿Cómo llega usted a este tango? Y yo lo llevé siempre conmigo. Lo que pasa es que no tuve oportunidad hasta ese momento de las pretensiones de mis amigos y de las presiones a poder demostrarlo. Entonces empecé a trabajar con los temas y ya empezó a decirme que tenía que tocar piano Este es su viejo. solo. Este es la Beba. La Beba, claro. Entonces me dijeron que tenía que empezar a tocar el piano, que tenía que tocar tango. Entonces empezó mi primo Chocho Florio. Claro, qué buen tipo, ¿no? Dios me libre. Y empezó el Chino Turki, Claro. Arturo Penón, un gran amigo mío, y Turki, que era de la primera orquesta de mi papá, que lo adorábamos nosotros. Después Eduardo Visconti, un coleccionista que me traía las partituras, después empezó a traerme Carlitos Piro partituras, después Bruno Cespi, después empezaron a caer todos los coleccionistas, que de la cual soy íntimamente amiga de ellos, de todos, de Osvaldo Firpo, en fin, de todos, y ellos me han ayudado mucho a todo esto. Y bueno, y así salí, y después cuando empecé a tomarle ya el gusto y vi que podía transmitir en el piano lo que pensaba y después pasarlo al pentagrama haciendo los propios arreglos, bueno, ya empezaba a abrir otro, ya era otro campo, ¿no es cierto? Claro, se empieza a abrir otra dimensión. Otra dimensión, como la composición también, ¿no es cierto? Empecé a desarrollar todo lo que yo tenía dentro, afloró en un momento. El hecho de ser hija de un célebre hombre, bueno, un célebre argentino, porque Osvaldo Pugliese fue un célebre argentino, ¿no la inhibía a usted para poder desarrollar estos talentos? Porque en general es casi un clásico. En el caso suyo no hay primogenitura porque es única hija. Sí. Pero en general los primogénitos tienen una especie de limitación producto del peso que les da. Claro. En el caso suyo el apellido, más que el nombre, porque usted es una mujer. Otros que llevan el nombre y apellido. Que después con los años empiezan a demostrarlo, pasa un tiempo, pero tienen un tiempo de maceración hasta poder saltarse. Me da la impresión que en el caso suyo es así, usted buscaba los caminos colaterales, ser una actriz, actuar en el teatro, pero no actuar e intervenir en un rol protagónico musical encarando el tango, me parece, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco había oportunidad, porque ¿dónde iba a tocar? Mi papá me cortaba los dedos, iba en cabaret, ir a tocar tango. Claro. No era, en la sociedad, mi papá era uno de estos hijos de familia, venía italiana, cerrado. No fue un hombre de decir, bueno, tener libertad, bastante castrador, el viejo, y dogmático, por un lado, una ideología. Bueno, ¿no? era un cóctel explosivo. Un cóctel de aquellos, ¿no? Claro. Entonces, él se hacía esto y se hacía. Seguro. ¿No es cierto? No había más nada que opinar. Entonces, nunca se me ocurrió. Él, por ejemplo, sí, me llamaba cuando era piba, siempre participé en los arreglos, a ver qué te gusta más, tocar lo que hace el violín, a ver, tocar este fraseo de bandoneón, yo hago acá en el piano, y tocábamos a cuatro manos, tocábamos. Bueno, eso todo fue quedando en uno, ¿no es cierto? Pero él quería una formación, siempre quiso una formación clásica de la cual yo me dediqué, porque me sentía así también, ¿no? Y nunca se me ocurrió, quizá por una irreverencia también, eso, para el tango lo tengo a mi viejo, que lo que tengo yo, pero bueno, se dio así, yo no lo busqué, a mí me sacaron y me pusieron en otro lado, y bueno, usted estaba pensando en eso que usted me decía. Usted se dará cuenta que más allá de la ideología de su padre, las rígidas formaciones paternalistas se daban en casas de hombres de extrema derecha y hombres de extrema izquierda. Sí, dogmáticos. Eran dogmáticos. Eran dogmáticos. Había todo un principio en las familias por las cuales, bueno, no hablemos de las hijas, mujeres, pero los varones ya les costaba mucho salir, eran castradores. Sí, castradores. Eran castradores. Y por lo tanto, usted es como esos grandes frutos que germinan tarde, o tardaríamos en su momento, porque... Por presiones. Por presiones. Hasta tanto usted se libera la presión. ¿Nunca tocó con su padre en la misma orquesta? No, porque su padre siempre tocaba el piano, solamente alguna vez Osvaldo Mansi lo reemplazó, y cuando estaba preso ponía la famosa cosa de los coronavirus rojos. No, pero yo no sabía tampoco tocar tango. Yo lo bailaba, yo iba a la milonga. ¿En qué año empieza toda esta historia del tango suyo? Esto empieza en el 74. 70, o sea que no hace mucho. No.
Y en el 77 ya debuté en el homenaje que se va a hacer. Ese primer long play tan lindo, que es, ¿ese de qué Trío. época es? Sí, Del 79. 79, son 5 años después. Es un lindo long play ese. Sí. Yo lo tengo muy raro ese long play. Muy lindo. Sí, 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 Muy sí, bien sí, logrado con Aníbal Arias. Con Aníbal Guillermo Arias, Ferrer. músico estupendo. Muy amigos, somos con Aníbal, buena persona. Y bueno, después formé el quinteto, siempre con los arreglos, después puse un cantor, después me faltaban los bandoneones, después fuimos 12. Bueno, con 12 ya no se podía trabajar. Que hemos hecho una conversación deliciosa, pero nos hemos ido por las ramas, pero ha sido magnífico, porque además son aportes que hacemos a la televisión de facetas, a veces no tan conocidas claro. de intérprete. El cierto es que su historia artística es 74 al 99, Sí. estamos hoy día. Y hoy usted es un presente con una orquesta muy buena, que está con 7 músicos en su Sí. planta, viajando a Japón, ¿es verdad? Sí, Y viajamos. al exterior, haciendo al exterior también. Cuéntame un poco de eso. Y eso fue muy lindo, una excelente experiencia, porque nosotros habíamos ido antes a Europa, Japón es la primera vez que hemos ido, ¿no? Pero tuvimos un éxito terrible. Realmente hemos tenido una gratificación muy grande del público japonés, aparte es una gente y un país maravilloso. ¿Es el gran mercado del futuro para el tango Japón, veo? Y yo creo que es el mercado. Es el mercado. Creo que es el mercado porque acá no hay trabajo, acá no hay escenarios, todo arte necesita un intérprete y todo intérprete un escenario. ¿Cuál sería la solución, Beba? ¿Cuál sería la solución? Y de prestar atención a nuestra cultura, de apostar y apoyar. Yo creo que aquí existe un tema que es este. Yo dije en la apertura, hay que discriminar los temas oficial del tema privado. Yo creo que la gran crisis del mecenazgo está en los privados. Claro, bueno, Porque la cultura oficial ya no puede ser más, no hay un Estado que pueda auspiciar. No estamos en la época de los Médicis. Por lo tanto, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las empresas que no...? Pero ellos- Hay algunos hombres que hacen cosas, pero- ¿no? Hay algunos pero tipos que no este es el hacen. producto de la privatización también. Yo creo que es un producto de la mentalidad. Y bueno, pero Ah, usted vaya a ver, entonces hoy día en la televisión, y no quiero ser ofensiva como carga a nadie, pero sí que los programas culturales del tango y de esas cosas No son cada vez existe. más escasos, o sea, no hay. existe, porque bueno. Me decía ayer un gran amigo mío que es director de la Academia Nacional de Tango, porque yo siento un respeto enorme, es Mario Marito, Cejas, muy amigo mío. gran hombre. Me hablaba del tema que estamos trabajando nosotros en este momento con respecto a toda esta postura de salir a hacer una conducta, una difusión y entrevistas que por ahí usted, señor de la televisión, ha esperado que la señora Beba se tocara 5 temas, que era lo que teníamos previsto. Pero realmente valió mucho más que nosotros habláramos con ella y que desgranara sus cosas, porque ella no es una intérprete, ella es un personaje. Hágame otro tema más, después vamos a cerrar el programa. ¿Sí? Hágame otro, ¿sabe qué me gustaría que me hiciera? No. Hágame CTV de Bardi, que son los tangos que más me gustan. Vamos a ver si sale. A ver si se anima, a ver si se anima.
reparo. Bárbaro. Bueno, CTV de Bardi, qué tango. Sí, Bardi es un excelente compositor. Y Hombre, nació en Las Flores. una anécdota, mi papá contaba que nosotros vivíamos cerca de Chacarita y papá siempre iba caminando, le gustaba mucho caminar. Entonces iba caminando para tomar el subterráneo. Sí, Se encontró con Bardi en el subte. sí. Se encontró con Bardi y venía muy mal. Bardi estaba muy apesadumbrado porque venía del cementerio que se le había muerto un gran amigo a Bardi. Ujú. Mi papá le dijo, bueno, esas cosas que dicen los amigos, bueno, ¿qué vas a hacer? Esto, aquello, esos comentarios que se hacen, ¿no? Ujú. Y mi papá quedó muy impactado porque al otro día murió Bardi. Bardi era un personaje muy singular, nació en Las Flores, igual que Roberto Firpo. Fue empleado de ferrocarril. El tango Sí. Tinta Verde es un tango nacido en el ferrocarril, porque él era un escribiente de los libros de entrada y salida de los trenes. Qué compositor. Y la tinta que usaba era verde. Creativo. Qué creativo, por favor. Días, Qué cosas lindas tiene Bardi. Excepcionales. Qué músico. Yo, por supuesto, no lo conocí, ¿no? Pero me llegan los cuentos, ¿no? De esa obra maravillosa que escribió, dicen en el Chantecler, de Piano de Viola, que nunca tuvo novio, ¿no? Con Cadica, porque está tomada en alguna medida esa idea de Carriego, de Misas Herejes, ¿no? Como qué noche. Pobre solterona que te has quedado sin gallo ciego, ¿no? Otro tango. Qué cosa, qué gallo ciego, qué tango, por Dios. Creaciones. Es gracioso. Son creaciones. Son clásicos que quedan para la historia. Claro, porque hoy la música del tango es una música clásica. Depende. Depende de quién, del concepto que se tenga. No, me refiero al clásico en cuanto a que Lo que pasa es que la elaboración... no es una música pasatista. No, es es música un poco más elaborada. Pienso que si le quitan la coreografía al tango ya deja de ser popular para convertirse en más erudita, quizá, ¿no es cierto? Más elaborado. Pienso que como el folclore necesita tener su ritmo para levantar el pañuelo, para hacer un giro, para hacer el zapateo del malambo, para hacer un ocho, una corrida, el tango, todo necesita una marcación. Las músicas populares, los folclores, todos tienen ritmo. Cuando usted hace la música para su orquesta, ¿surge, aparece en algún momento la beba milonguera de la Carense? Siempre. ¿Usted piensa en la Yo música pienso como lo si fuera que- para bailar? Sí, pienso para bailar. Esa que tiene todo tiene un desarrollo melódico y demás, pero que hay ternura, pero después está el ritmo y cuando se aprieta en el ritmo ya es... No, yo siempre pienso en la danza. O sea, usted piensa en la pista. Sí, yo estoy siempre en la pista. Estoy acá, la vez pasada estaba en una reunión en la Academia Nacional del Tango y tocaron un tema con Pedro Laurens y cantado, y todos hablaban de la letra. Y me pregunté, digo, perdóname, pero yo me bailé todo el tango y la letra ni la escuché. Ah. Y me sedujo la melodía, el ritmo, aparte me marca un estilo cada orquesta para bailar. Yo cuando veo que todos bailan igual, con todos los ritmos, Es que cada orquesta tiene un un ritmo, estilo. cada orquesta Claro. tiene una impronta, cada orquesta tiene un sistema para bailarlo. Una cosa es Fresedo, otra cosa es Troilo, otra es Di Sarli, otra es su padre, Canaro, Tanturi, son todas cosas distintas. Y bueno, ya con Tanturi y con Castillo ya es milonguero. Ya ahí sí, ya sí. Pero con Campos no, ya ve como Castillo cambia un poco el matiz, el Ujú. carácter de la orquesta. Sí. Lo cambia totalmente. Sí, claro. No porque Campos cante mal, no estoy hablando. No, que va a cantar mal nada Campos, por favor. no, ni hablar. Es otro estilo, más milonguero, más sentido, más brillante Castillo, que le da color, le da vida, espíritu. Ujú. Aunque no quiera, tiene que tomarle esa orquesta espíritu con Ujú. Castillo. Y se hace bailable. Se hace bailable, él tiene implícito también el ritmo, Castillo, ¿no? Es que él es un personaje que impulsa a bailar. Totalmente. Y lo impulsa Gardel. A bailar, que se viene el compás. Ese tipo- Todo. ¿Eh? Todo. De Castillo todo. Todo es bailable. Y cuando yo ¿Eh? escucho el cabaret con Hugo de Carril, por favor.
como cualquier otro tema. También tiene implícita la danza, todos. Que era una época donde fluían todos los talentos, había una condición muy natural dentro de la sociedad que permitía aflorar. Usted se recordará que a la tarde en las confiterías... Bueno, yo lo dije en la apertura. Claro, en los bailables de radio se empezaba a las 12 del mediodía y se terminaba a las 5 de la mañana de trabajar. Pero trabajaba variedades, los dúos. Yo hago ver a mi hija a veces las películas que pasan en el canal Volver, que yo las tengo revistas, y el dúo como canta Tito Clemen y Gogó Andreu, tocando la guitarra, él. Bueno, esas son cosas. Digo, mirá vos lo que es esta afinación, lo que es este ritmo, lo que hacen, mirá los músicos, con esos tríos melódicos, con Leo Marino, con tanta gente que nos hemos educado, que eran todos creadores, todos cantaban bien. Bueno, con eso nos educamos nosotros, con estas orquestas grandes de jazz, Héctor, la Serenade, pero todos. Eduardo Armani, Barry Morales. Oscar Alemán. Oscar Alemán fue un fenómeno. Bueno, entonces nosotros hemos consumido toda esa cultura que, aparte, consumíamos la música clásica, porque no nos olvidemos que nosotros éramos nietos de gente de 1877, que venían con toda la Italia encima, con las óperas, con todos los conciertos. Entonces en las casas se escuchaban óperas, canzonetas de Carlos Guti. ¿Su viejo escuchaba óperas? ¿Su viejo escuchaba? ¿Me permite fumar? Sí. ¿Su viejo escuchaba óperas? Sí, nosotros escuchábamos mucho Beethoven. Los sábados trabajaba inveteradamente su viejo en los bailes. Sí. Ya fuera con Chanel, con Morán. Sí. ¿Qué fue? Viernes, sábado y se firmaban contratos de 2 o 3 ¿Los domingos trabajaba el viejo? Sí, también, a veces sí. A la noche, si no el domingo el día de descanso. Sí. Y lo que tenía mi papá, que por ejemplo él tenía, salía mucho. Entonces, pero en cualquier intervalo que tenía venía a casa. Era como los tacheros, que vuelven a comer. Sí. Venía un rato, preparaba unos mates petiza, cosa que yo también lo viera. Nunca sufrí la ausencia de mi papá. No, lo que pasa es que es muy lindo volver a casa. Claro, por supuesto. Hacer de la casa una cosa... Se ensillaba. Se quedaba en los mates, mi vieja le hacía con que preparaste petiza. Entonces, enseguida yo estaba ahí, compartíamos cosas, él contaba los problemas. Y nunca fue un hombre de contar siempre los problemas, de ser pesimista, de ser apesadumbrado. O sea, no traía pálida a esa casa. Y no, él contaba eso, pero daba la otra parte de vida, de lucha, de tomar una posición, de no ser vencido. Sí. Uno siempre estaba ahí. Una posición digna de un alma fuerte. Claro. Entonces, nos afectaba. No te des por vencido ni aún vencido. No. Entonces que eso es toda una lección de vida comprensiva y abarcativa de todas las líneas de pensamiento. Claro. Hacer una personalidad. Hace eso. Y él fue un hombre con mucho carácter, ¿no es cierto? Bueno, a veces me dicen, usted debe tener carácter. Yo no me doy cuenta, debo de tener. Nosotros venimos con una formación marcada. Quien lo hereda no lo hurta. Claro, ¿no? Beba, ¿usted tiene recuerdos de cuando su padre actuaba en el Café El Argentino del Chacarita? Sí, ¿Iba a verlo? Ahí fuimos y me dijo un día mi papá, ¿vamos al Café La Argentina? Bueno, como nosotros siempre íbamos donde estaba mi papá, entonces vamos que quiero escuchar a un cantor, a ver si te gusta. Entonces me llevó y estaba Vidal, el negro Vidal. Entonces fuimos a escucharlo, qué sé yo. Entonces después mi viejo me dijo, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, canta bien, no es Chanel. A mí me quedaba Chanel siempre, ¿no? Acá tenemos un recuerdo de Chanel. Muy buena persona, era muy sufrido, sufrido con su lemita, la esposa, pobrecita. Mucho, ¿no? Sí. Yo recuerdo que mi mamá, yo tenía una gran facilidad para andar en bicicleta, me ponía los patines y salía andando, nunca me caí, nunca necesité 3 rueditas, una gran facilidad para eso. Entonces me trajeron un par de patines y yo iba al Sporting a patinar. Y cuando me vio Penso con tanta fluidez y qué sé yo, dijo si me dejaban formar el grupo artístico. Y bueno, y empecé a patinar con el grupo ahí artístico. Entonces mi mamá me llevaba a los lugares para que yo haga exhibición de patinaje. Y cuando tuvimos que patinar, hacer un ensayo, no sé, en un club de flores o por ahí era,
Mamá dijo, voy a ver a Zulemita, que está muy mal, de tuberculosis murió ella, pobrecita. Entonces yo recuerdo que entré a la casa y la vi a Zulemita en el dormitorio lejos, ¿no? Entonces mi mamá, claro, tenía miedo. Dice, vos andá al club. Dice, yo la llevo al club a Bebonita y vengo enseguida. Mi mamá decía que tenía tan débilmente un pañuelito en la mano, pobrecita, y vino muy mal mi mamá ese día, está muy apesadumbrada. Y él, Chanel, le dedicó un tango por radio a ella. Y murió, y sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Qué cantor, qué cosas lindas tiene con su padre. Sí, realmente sí. Cuénteme un recuerdo de Jorge Vidal cuando cantaba con la orquesta de su papá. Estaban bien los músicos, él le gustaba... Qué voz la de Jorge, tan gardeliana, y además qué persona, persona, sí, hasta hoy. Me gustó mucho en las creaciones que él hizo. Iba tomando carácter en la orquesta. Antes de que hablemos de Vidal y Morán, hágame Malandraca y después seguimos charlando. Hágame a ellos, sí, por favor. A ver. Llega usted a ese tango? ¿Cómo se entra metiendo con el tango? No sé, yo esto de uno lo siente. Está en la vena, es una corriente, está en la corriente sanguínea esto. No se puede aprender. No. Eso sale, brota de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuénteme, vamos a recordar, entonces hablábamos de Vidal. Recuérdeme, pero que la orquesta, cuando estaban en Argentina, estaba el plantel completo. Sí, y cuando yo era chica en el café Chacarita. En Chacarita. Entonces estaban las mesas de billares. Sí. Entonces, cuando yo era piba, se ve que me sedujo los colores de las bolas de billar rojas. Entonces se ve que estaban haciendo un campeonato, no sé, yo lo único que sé que me asaltaba la necesidad de agarrar eso y llevármelo. Y agarré las bolas de billar y me fui abajo, como todos me corrieron, me fui abajo de una mesa de café y estaba con todas las bolas de billar que no quería que me las sacaran. Bueno, y dice, mire maestro, es hija suya, ¿qué si no? Sería de terror. Mi viejo que jugaba al billar, se quería morir el pobre. ¿Usted sabe que Jorge Luis Borges
quien tuve la suerte de frecuentarlo, a raíz de que yo era compañero en el Colegio Nacional de sus sobrinos, que no tenía hijos, eran como hijos de él, los hijos de Nora Borges, la pintora, de quien tengo muchas obras por otra parte. Cuando se filma en casa, atrás del piano de casa hay una anunciación, es un San Gabriel, que es un arcángel que me ha marcado mucho, es el arcángel de la comunicación. Hay un sacerdote, Osvaldo Santagada, que tiene una parroquia consagrada a él. Y a raíz de eso llego a la casa de Borges. Y entonces comíamos muchos domingos en lo de Borges, era un hombre muy asceta para comer. Y después terminamos buscándolo en la Biblioteca Nacional, íbamos a tomar algo en la esquina de Maipú y Córdoba, donde había una confitería hoy desaparecida que se llama el San James. Y él tomaba leche. Veníamos caminando de la calle de México hasta ahí. Y el mozo decía un imperial de vaca para el profesor. Y el tango predilecto de Borges, y esto me consta porque yo hablé mucho de tango con él, realmente tuve esa suerte, era Puente Alsina. El tango con la versión de su padre con Vidal. Y Vidal. Modo que Vidal fue la voz porque Borges tuvo una serie de temas con el tango. Toda su poesía está vinculada a las gestas policiales, a otro tipo de temática, ubicaba el tango desde otros ángulos distintos a los que después del 900 lo ubican los otros creadores, un Bardi, un Firpo, un Arolas, y finalmente, bueno, Fresedo en su línea de Caro, que es el maestro de su padre, es el referencial de su padre. Hay un libro muy interesante de Locia sobre su padre, Pulecia al Colón, que es un libro de un gran periodista, es un libro inexcusable que no sé si está ya en la venta, yo lo conseguí en su tiempo por la Avenida de Mayo. Y yo lo escuchaba mucho a su padre, ¿no? Me encantaba escucharlo a su padre, ¿no? Me escuchaba mucho los cantores de su padre, ¿no? Me gustaba mucho Morán también. Morán, todo éxito Morán. Morán fue un tipo... Sí. Háblame de Morán, ¿qué recuerda de Morán? Todo, yo me dormía en los brazos, sí. Íbamos en gira. ¿Qué pinta tenía? Sí, todas las mujeres, era tremendo. Recuerdo en los carnavales que se disfrazaban o de hawaianas o de, qué sé yo, de militar con las polleritas, con la gorra militar, las chicas tenían y se hacían firmar por acá, se levantaban la pollera para que le firmaran la pierna. En aquella época mi vieja decía, qué descoscada, terrible era, pero se le iban encima. Era tremendo. Además aparecía con unos trajes claros, con una facha el Tano. Cantaba bien y tenía lindas pintas. Y mi papá siempre decía que tenía malas compañías, el viejo. Siempre decía, mirá, dejá esas malas compañías que tenés, porque eso te van a llevar a la perdición, te hacen trasnochar, no tenés que descansar la voz, empezaba el viejo, con todos los... Bueno, son muchachos que aparte se veían con tanto éxito, claro, rodeados de todas las minas, de todas... y después de todos aquellos que todos querían ser amigos de Morán y los que no claro. lo eran, ¿no es cierto? Sí. Y a veces, bueno, se dejan influenciar y llevar por eso y van perdiendo terreno en el sentido de que van dejando cosas importantes de la vida, para estar más dentro de las trivialidades quizá, o de algo que a él lo perjudicara, ¿no es cierto? En vez de dedicarse realmente al estudio y demás, pero él cumplió con toda la etapa, como dice mi papá, sos privilegiado, mi papá, ¿no es cierto? Beba, sus padres tenían un sistema de cooperativa en la orquesta, ¿no es cierto? Sí, él tenía un sistema de cooperativa y eso también se da la falta de trabajo que tenía para que los músicos estaban fielmente al lado de él. O sea que se distribuía por partes iguales tu ingreso. Por partes iguales o por porcentajes, un poco más para uno, un poco más para otro, o todos a veces iguales. Claro, en función de la antigüedad, el porcentaje. Sí. Cuando había trabajo se podía inclusive hacer eso, ¿no? Y como de repente cuando cambiaban los gobiernos, ya sabíamos que mi papá trabajaba, porque era el punto de referencia para que se vea que hay libertad. Entonces lo primero que hacían es poner a Pugliese a trabajar. Entonces era un gobierno democrático. Eso ya lo teníamos claro nosotros. Por suerte es una etapa superada en el país. Sí. Es una etapa superada porque ya eso... estamos hablando de historia antigua, pero también es un dato porque es importante tenerlo presente. También hay que entender que era otro país. Sí. También hay que entender que era otra sociedad. Después que había otros prejuicios que hoy no existen, ¿no? Porque después de la Operación Cardenal,
que fue con Frondizi. Ahí que mis viejos estaban en Córdoba. Estaban los dos, habían ido. Entonces fueron a detenerlo en el hotel, que no podía tocar. Y entonces mi papá, ya canchero, dice, bueno, me permite que me cambie. Entonces llamó a los muchachos y del hotel y todo le hicieron, le buscaron un coche y después a los dos lo enterraron porque no lo encontraron más y yo tampoco, ni sabía dónde estaba. Se rajó. Sí, sí, quedaron ahí. La policía no pudo hacer nada, la gente ha cooperado terriblemente. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en el argentino subyace el principio libertario. Y sí, sí, como el mismo. Yo creo que en esto lo importante de esta nota suya es, y esta vocación con este respeto a su padre, pasa por que las corrientes del país, desde los orígenes mismos de la historia, puja la concepción autoritaria con la concepción libertaria. Claro. Si nosotros nos remontamos, ¿no es cierto?, históricamente en la Argentina, a 1820 en más, desde el dogma socialista de Echeverría, que representan toda una corriente del pensamiento, a la otra línea, diríamos, más autoritaria. Cuando entró Uriburu. No, digamos el 1820, no hablemos del 1820, estamos hablando del 1820, estamos del tema de Echeverría. Estamos hablando de Echeverría, de Rosas y después posteriormente de la Constitución argentina, y después posteriormente de las montoneras y de muchas cosas. La música no está separada de esas situaciones históricas, por eso las músicas representan, y las composiciones, representan el tiempo social y político que se vive. Que se vive. No, justamente es un tema que lo he hablado mucho con un gran pugliesiano, un excepcional hombre argentino, al que yo quiero mucho, que es Natalio Echegaray. Ah, Natalio. Sí, yo lo conozco. Natalio es un excelente profesor de tango, de historia política argentina, desde su óptica, pero con un gran sentido del respeto a la ideología ajena y es recíproco. Yo me dedico también a lo mismo y hay un gran afecto recíproco entre los dos. Por un gran respeto por él, por otra parte. Y cada vez que nos juntábamos, y tenemos oportunidad de vernos cada vez más espaciadamente porque tiene mucha actividad también, charlamos de este tema y pensamos los dos a la vez en cómo ha crecido la Argentina, cómo se ha desarrollado, de qué manera la Argentina ha evolucionado desde esa concepción, diríamos, donde la libertad era una cosa tan costosa, un valor tan costoso de ser entendido y adquirido, a hoy que es un valor entendido. Sí, no. Porque hoy usted podrá decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, lo otro, lo que usted quiere. Sí, pero nadie discute el principio de la libertad. No. Priva la libertad e inclusive la libertad de prensa más absoluta porque todo el mundo pasa y dice lo que quiere. Dice lo que quiere. De modo tal usted que verá que usted está acá conmigo y yo está bien, todo el mundo en mi corriente del pensamiento y usted es otra y eso no nos ha invalidado de hacer testimonios con hombres de esta corriente del pensamiento. Y usted lo sabe por sus amigos que están siempre presentes en mi programa, no tiene nada que ver, yo ¿no? Tengo amigos de todas las ideologías y de las que no existen también. Y jamás, miren, en mi casa nunca se discutió ni por fútbol ni por política. Bueno, eso es bueno. Es lo que nos pasa a nosotros con Beba. Nosotros con Beba nos hemos conocido no hace mucho, pero realmente siempre... Y nos hemos conocido cuando nace la Academia Nacional del Tango, cuando estábamos en ese maravilloso bar llamado El Buzón, donde fue la fragua de sueños de esa academia en la que contribuí como fundador, y con mi firma y demás, historias. Esto es así, es inexcusable, y están los documentos, y estoy presente. Yo me pregunto a una persona cuando... Obvio. ¿Cómo piensan? ¿Qué sé yo cómo piensan? No sé, no me interesa tampoco. Después, bueno, si uno conversa y ve las tendencias... Pero eso no me indica a mí que yo tengo que... Bueno, esto es un logro. No. Esto es un logro. Como otro logro es que usted ya tenga su orquesta y vaya a Europa, como se va ahora, según me dijo usted, a Suiza. Sí, Alemania y Holanda. Y Alemania y Holanda, donde están sus discos también, obviamente. Sí. Que tenga un lugar concesionado en Japón. Y que hoy sea una figura que es usted remontando el peso que significa haber sido la hija de Osvaldo Pugliese, ser la hija de Osvaldo Pugliese, que fue un gran apoyo, un gran referente moral, un maestro y también, como usted decía, castrador. Y sí, porque ellos vienen de una educación del siglo pasado. Aparte la sociedad era así, no era, ¿viste? Y eso es lo valioso de este reportaje porque además queda claro
que esto no es patrimonio, la condición autoritaria de una corriente de pensamiento. La tenían todos y la familia tenía en ese entonces una concepción muy dura del manejo interno. Y tenía, sí, porque todos, en aquella época, yo lo he vivido, todas las pibas, aunque no hayan tenido los padres una ideología definida, se hacía lo que el padre decía. Obvio. Nada más, y más se camine para adentro el tano, o el gallego, no sé, pero... Nos cuesta a nosotros aceptarlo en el manejo de nuestros propios hijos, porque yo soy hijo de una familia con un padre que era así también. Sí, claro. Pero de todas maneras, estas lecciones de dos hijos, mi padre fue un gran dirigente, y un embajador, un hombre inolvidable, y su padre fue un director de orquesta muy importante, y hemos enhebrado una amistad que continuará cuando yo la vaya a firmar a las milongas. Eso. Sí, Beba, estamos terminando el reportaje. Ya el tiempo es muy tirano, nos vamos ya, pero de todas maneras quedamos abiertos para que antes que se vaya a Europa, usted, cuando vaya a actuar en público en algún lado, yo vaya con mis cámaras a la orquesta, para que simplemente, sin perjuicio de esta nota personal, yo la veo con su orquesta. Bueno, ¿Quedamos así? Cómo no, Joffre, un gustazo. Y le agradezco, que esto fue una conversación muy abierta con ella. Cualquier defecto técnico sepan excusarlo, lo hemos hecho con toda pasión, y ella se va a ir con un tango despidiéndose de nosotros, y nosotros vamos a estar la semana que viene en su casa, y ustedes, los de Rosario, ya tienen el gusto que, si bien no está Abel Córdoba, está la hija del director de orquesta donde Abel Córdoba se consagró. Bueno, Arriba. Vamos a ver.